Queridos amigos, quiero seguir contándoles cosas sobre Mamantula, esta santa maravillosa que el Papa está por canonizar ahora el 11 de febrero de 2024 y contarles una frase que ella tenía, ¿no es cierto?, de que quería andar hasta donde Dios no fuese conocido. Pienso que es una frase que la define porque evidentemente para una mujer del siglo XVIII, ella nació en 1730 y murió en 1799, con los caminos de la Argentina, con las distancias de la Argentina, que en ese momento era un virreinato español, eh, haber ido desde Santiago del Estero a Jujuy, a Salta, a Tucumán, a La Rioja, a Catamarca, a Córdoba, a Buenos Aires y a Montevideo. Evidentemente, si hoy ese viaje es costoso y largo y difícil, bueno, imagínense la segunda mitad del siglo XVIII, para una mujer caminando a lomo de burro, con esos caminos que eran huellas, con todos esos peligros, ¿no es cierto?, tan cercanos, y sin embargo una andariega, verdaderamente la podríamos llamar así. Muchas veces la comparan, ¿no es cierto?, con Teresa de Jesús, pero piensan que las distancias en España son muy cortitas con respecto a las distancias en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que la motiva a una peregrinación tan grande? El querer hacer conocer a Dios en aquellos lugares donde no es conocido. Evidentemente no es que no era conocido, ¿no es cierto? No eran lugares para la primera evangelización, ¿no? Sino que en particular ella quería que fuese conocido a través de un instrumento que eran los ejercicios espirituales creados por San Ignacio de Loyola en el momento en que los jesuitas son suprimidos en 1767 y por eso ella quiere que Dios sea conocido a través de este instrumento. Y voy a ir a donde tenga que ir y evidentemente lo que ella se propone es ir al centro más neurálgico, no porque la ciudad de Buenos Aires en ese momento fuera muy importante, porque no lo era, y de hecho Santiago del Estero, o Salta, o Jujuy, o Córdoba eran más importantes, sino porque al fundarse el virreinato del Río de la Plata, la capital de este virreinato del Río de la Plata y la sede del virrey eran Buenos Aires, y entonces ella necesitaba las autorizaciones que podía dar la autoridad tanto civil, el virrey, como eclesiástica, el obispo, y por eso tenía que venir acá. Y no solamente vino acá, porque ella hubiera ido a Europa, por ejemplo, y en sus cartas aparece, ¿no es cierto?, planes de hacer un viaje para llevar esta obra, obispos que están interesados en que lleve esta obra a esos lugares, obispos que la reclaman para que vuelva a Santiago del Estero, que vuelva a Córdoba, que la necesitan, que desde que se fue no siguieron los ejercicios espirituales o no siguieron con la misma fecundidad o con la, la misma capacidad que tenía ella para organizarlos. Y entonces evidentemente ella vivió en movimiento, andando para que Dios sea conocido. Pero aún así ella hubiera querido ir hasta los confines del mundo para anunciar. Bueno, esto pienso que tiene dos temas de bajo que son muy interesantes. Uno es de la peregrinación, ¿no? Es decir, nosotros somos peregrinos y los santos lo comprenden más que nosotros, ¿no? Nosotros, el hombre tiende a fincarse, y vieron la Torre de Babel, ¿no es cierto? Si nos quedamos acá, construimos una ciudad, graneros, y ya no nos movemos porque los hombres buscamos ser sedentarios. Pero Dios algunas veces nos cambia los planes y nos pone en movimiento porque nos quiere desacomodar y porque quiere que confiemos en Él, que dependamos de Él, que esperemos las cosas de Él, ¿no es cierto? Y no de nosotros ni de nuestros recaudos.
Y entonces la peregrinación la vamos a ver desde la salida del paraíso hasta la entrada en la Jerusalén celestial, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en la Sagrada Escritura, que es en gran parte un libro de historia del pueblo de Dios. Van a ver una enorme peregrinación del hombre que está siempre en movimiento, y Abraham, ¿no es cierto?, que sale de Ur de Caldea para ir a la tierra prometida, para que sus nietos ya salgan de la tierra prometida, para que vayan a Egipto, para que después en tiempos de Moisés salgan de Egipto, para que vuelvan a la tierra prometida, para que después tengan que ir al destierro en Babilonia, para que después vuelvan de Babilonia a la tierra prometida, para que poquitos años después de la vida de Jesús tengan que hacer destruye el reino de Israel, ¿no es cierto? Y tengan que desperdigarse el pueblo de Israel por todo el Mediterráneo, sobre todo, pero también una historia que sigue en este nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿no? Es decir, los apóstoles que va desde San Pablo o Santiago, ¿no es cierto?, que llegan a Finisterra en España, hasta Tomás, que llega a la India, hasta Pedro, que llega a Roma, Juan, que predica en Éfeso. Es decir, evidentemente cada uno tomó un camino para hacer que Dios fuera conocido en aquellos lugares donde no era conocido, y eso sí era ciertamente la primera evangelización. Es decir, que evidentemente es un tema eh, sumamente interesante vivir la vida como un peregrinaje. Así la vive Jesús, ¿no es cierto? Primero, desde su destierro en Egipto, pero después de la vida privada de Jesús, que pudo haber tenido una mayor eh, sedentarismo, ¿no? Los 3 años de vida pública de Jesús son 3 grandes viajes, ¿no? Y después la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, son grandes viajes en donde los apóstoles son enviados a los 4 puntos cardinales. Es decir, que vivir la vida de esa manera, ¿no es cierto? Sabiendo en el fondo ir de dos en dos, no llevar alforja ni dinero, sabiendo que las cosas pesan, ¿no es cierto? Las cosas que tenemos pesan para caminar, y que hay que estar ligeros de equipaje, y eh, que además encontramos la providencia que no deja que nos falte el pan de cada día, que nos falte un lugar para reposar a la noche, que nos falte cobijo, ayuda. Entonces vivir la vida como una peregrinación evidentemente es una gran gracia que también nos enseña que esta vida es una peregrinación por un tiempo histórico, pero que en realidad nosotros somos peregrinos de la vida eterna, ¿no? Y esta vida va a pasar, y lo que va a perdurar es el más allá, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, el espíritu misionero, que imagínense, es un momento de un gran fervor misionero. Los jesuitas tienen un gran fervor misionero, Europa tiene un gran fervor misionero. Piensen ustedes que un pequeño país como era España o Portugal, ¿no es cierto?, traspasan la fe a unas extensiones enormes como son las colonias que tienen en América. Y entonces hay un gran deseo de que Dios sea conocido. Y ese gran deseo de que Dios sea conocido, que es lo que lleva a ir a la China, ¿no es cierto? Y lo que lleva a aprender nuevas lenguas, y lo que lleva a traducir la Sagrada Escritura a todos los idiomas, y lo que lleva a tantísimas obras maravillosas que hace la Iglesia en este tiempo, es también algo que la Santa nos dice. Porque vieron que hoy quizás nosotros decimos, bueno, todos los hombres se salvan, y el que no lo conoce a Cristo, si es bueno, se salvará, ¿no es cierto? Porque Dios es muy misericordioso, y entonces Dios tendrá en cuenta que sus buenas obras. Pero nosotros en realidad creemos que entre conocer y no conocer a Cristo hay una enorme diferencia. Y que además el que tiene experiencia de conocerlo a Cristo inmediatamente quiere transmitirlo, ¿no?
Saben que el lema de Santo Domingo de Guzmán y de los dominicos, por lo tanto, es contemplata alis tradere, ¿no? Aquello que contemplamos a los otros dárselo, porque es así, es natural, ¿no es cierto? El bien es difusivo de suyo, decimos. Es decir, que una vez que uno conoce el bien, quiere disfrutarlo y transmitírselo al otro, es difusivo de suyo, ¿no es cierto? Tenemos que transmitirlo. Es decir, que no es lo mismo que los hombres lo conozcan a Jesús o crean en una piedra o crean en una energía o crean en cualquier divinidad que no nos hable de un amor maravilloso que hace que Dios se haga hombre, viva entre nosotros y ofrezca su vida en el altar de la cruz por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, y nos invita a nosotros a conocerlo y amarlo. Y por eso evidentemente el espíritu misionero que ella tiene es algo que nos sirve en nuestro tiempo más comodote, ¿no es cierto?, más instalado, también en la iglesia, ¿no? También en mí, ¿no es cierto?, que si me cambian de lugar donde estoy, me parece una cosa terrible, y piensen en estos misioneros que se venían de España, ¿no es cierto?, a lo que es actualmente el territorio de Misiones o de Paraguay, para en la lengua guaraní predicarlo a Jesucristo, ¿no? Y no ver nunca más a sus familias ni encontrarse con ellos. De hecho, Mamantula no volvió a ver a sus padres, ¿no es cierto? Es decir, que evidentemente de querer ir a todos esos lugares donde Dios nos ha conocido es una enseñanza linda que tiene para darnos la santa a cada uno de nosotros y para encender en nosotros esta llama, ¿no? que tiene que consumirnos, que tiene que arder, que tiene que movernos, que tiene que sacarnos de nuestro sillón, ¿no es cierto? Para que vayamos a proclamarlo un mundo, porque hay todo un mundo que no lo conoce. Y hoy no hay que viajar mucho, ¿no es cierto? Porque hoy Dios no es conocido entre tantos de nuestros jóvenes, entre tantas de las personas que tratamos diariamente, ¿no? Hoy Dios no es conocido en ese mundo virtual, ¿no es cierto?, de Internet, ¿no? Por eso es tan importante la evangelización a través de estos medios. Es decir, el querer llegar a todos esos lugares donde Dios no es proclamado es algo de un amor que está inflamado por Jesús, que siente que lo más lindo que le pasó en la vida fue conocerlo y que por esa razón tengo que decirle a los otros, gritarlo, ¿no es cierto?, a los cuatro vientos que vale la pena conocerlo y que vale la pena amarlo y que además como premio de eso Dios nos conoce y nos ama, ¿no es cierto?, de esa manera perfecta con la cual Él lo hace. Así que bueno, espero que podamos asumir esto que la movía a ella para llevarlo a Jesús a todas partes donde no era conocido, para que también nosotros, pero aunque sea con nuestros nietos, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros vecinos, con hasta incluso dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque hay lugares donde Dios no es conocido, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, que nuestro bolsillo algunas veces no lo conoce a Dios y nuestro bolsillo es avaro, ¿no es cierto? Y entonces no conoce la generosidad de un Dios que se hace pan y se deja comer por los demás, ¿no? Así que evidentemente el transmitirlo a Jesús es una gracia tan maravillosa que lo vemos en ella, en su vida de andariega, y que tiene que desinstalarnos para que también nosotros los proclamemos. Les dejo la bendición de Jesús, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.